Entonces ya tenemos básicamente todos los registros, ¿sí?, que corresponden a los distintos departamentos del Perú, ¿sí? Bien, ahora estos registros que están ya en nuestra matriz ahora deben de ser mostrados justamente aquí en nuestra interfaz, en nuestro formulario. Y para eso nos vamos a ir a la sección del código, ¿sí?, que es básicamente donde tenemos nuestra aplicación, y aquí vamos a codificar. En este caso vamos a hacer una instancia respecto a nuestra en este caso nuestra clase, que se llama provincia controller, ¿correcto? Entonces aquí debajo de departamento controller vamos a hacer nuestra instancia. Decimos instanciar, vamos a instanciar el objeto provincia controller. Decimos provincia controller objeto prof de provincia va a ser igual a new provincia controller, y ahí está. Nos marca un error, le decimos, en este caso clica en la opción que dice agregar la importación para la clase provincia controller que se encuentra en el paquete bol, y listo, ha sido importada la clase. Muy bien, una vez que hemos hecho eso, lo otro que tenemos que hacer básicamente es dirigirnos a la parte inferior de nuestro código y vamos a codificar, así como hemos codificado para listar los departamentos. Vamos a crear un método que me permite en este caso ahora listar las provincias. Entonces digo acá, crear el método listar provincia. Voy a listar, en este caso, provincia, ¿correcto? Muy bien. Entonces lo que voy a hacer acá es declarar una variable. Vamos a declarar una variable de tipo entero. Tiene que ser del tipo int. Digo int fila, y lo que voy a hacer acá es invocar al método, en este caso el método se llama listar no, es el método, acá yo tengo que invocar es al método en este caso que contiene los datos de la matriz de las provincias. En este caso se llama dis.objeto provincia objprof. En este caso cargar provincias. Entonces este es el método al cual yo voy a invocar. Tengo que hacer que todas las provincias, todos los datos que se encuentran en la matriz de datos sean cargados al momento que se ejecuta, al momento que se llama o se ejecuta este procedimiento, ¿correcto? Bien, que dicho sea de paso, este procedimiento debe ser invocado cada vez que se cambie el elemento seleccionado del departamento. Bien, lo que voy a hacer a continuación es voy a eliminar los ítems del control CBO provincia. Entonces digo dis.cbo provincia
punto remove all items, es decir, voy a eliminar todos los ítems del combo box. Lo que voy a hacer después es asignar un primer elemento al combo box. En el caso anterior, el combo box es departamento. En este caso, este combo box se llama CBO provincia. Digo punto add items y coloco acá el parámetro selección. Entonces copio y pego. Ahí está. Es decir, cuando yo llame a listar provincias, lo que va a hacer es primero mostrar en la provincia el valor de selección. Correcto. A ver, vamos a ver si yo ejecuto. Digo run file. Correcto. Entonces estos ítems que están acá deben de eliminarse. Y se van a eliminar cuando yo llame al método aquí en el evento que va a manejar este combo box, que es el evento select item chain, cuando ocurre un cambio en el elemento seleccionado del combo box. Correcto. Bien, entonces sin embargo, para yo poder leer básicamente los registros que están en la matriz, lo tengo que hacer mediante una estructura repetitiva. Entonces lo que yo voy a hacer acá es crear estructura repetitiva. Es decir, voy a crear el bucle. Digo for variable fila, donde fila sea igual a 0. Hasta que fila sea menor, ¿no es cierto? Va a dar tantas vueltas sea posible hasta que fila sea menor al objeto provincia punto, y aquí llamo a la matriz. La matriz se llama provincia. Necesito que el bucle empiece a dar vueltas desde la posición 0, o sea, desde el registro 0, en este caso, hasta el último registro. Y hay un método que es el método length, que lo que hace es, me permite obtener el total de elementos de la matriz. Entonces yo le digo, muy bien, necesito que vayas hasta el total de elementos, pero no hasta el total de elementos como tal, sino que sea menor. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fila no empieza en 1, sino empieza en 0. Entonces, si yo aquí en la clase provincia he dicho que son 196 registros, significa que la función length lo que va a hacer es devolverme ¿cuánto? 196, ¿correcto? Pero si nos damos cuenta, como índice, como registro, como último elemento de la matriz, solamente hay 195. Por eso es que en la condición establezco menor, ¿correcto? Mientras que fila sea menor. Cuando llegue 125, eres menor a 196, sí, entra al bucle. Cuando fila se incremente uno más y diga 196, eres menor a 196, no, fin del bucle. Sale de la estructura repetitiva. Muy bien, y ahora decimos el incremento, fila más más, el incremento de la variable. Bien, aquí tenemos un detalle. Básicamente, para yo poder agregar los datos, yo necesito hacer un filtro. Entonces, este método que yo estoy creando tiene que recibir un parámetro. Y este parámetro va a hacer referencia al nombre del departamento. Entonces, lo que yo debo hacer acá es crear una condición. Yo debo de evaluar
si el nombre del departamento existe dentro de la matriz de datos. ¿Correcto? Entonces digo, if, si tu variable nombre departamento eres igual a, en este caso, el objeto de la provincia, punto, en este caso, matriz provincia, correcto, fila, porque la variable fila es la que va a manejar la fila, y aquí yo tengo que establecer la columna, es decir, qué columna es la que voy a comparar. Si yo le estoy dando el nombre del departamento, en este caso el nombre del departamento, en la matriz el nombre del departamento está en qué posición. ¿Qué dice acá? ¿Qué posición? 2. Entonces aquí yo tengo que indicar posición de columna, columna 2, porque la columna 2 hace referencia al nombre del departamento. Muy bien, si existe, si son iguales, ¿qué va a suceder? Entonces yo debo de agregar los elementos, es decir, los datos, al control CBO provincia. CBO provincia, ¿correcto? Muy bien, entonces acá digo this.cbo provincia, ¿sí? CBO provincia. CBO provincia punto add item, y aquí yo debo hacer referencia al objeto, en este caso de la provincia, punto, matriz, ¿cómo se llama mi matriz? Provincia. Muy bien, fila, tengo que indicar la fila, que en este caso lo maneja la variable, ¿correcto? La variable es quien maneja la fila. Ahora me dice, ¿en qué posición, en qué índice se encuentra supuestamente la provincia, que es el dato que yo voy a agregar, son los datos que yo voy a agregar al combo box? Entonces, si yo me voy a mi clase provincia controller, las provincias hacen referencia a qué posición, 1, ¿correcto? Entonces, aquí yo le digo posición 1, ¿ya? La posición, entonces, de columna 1, ¿ya? Hace referencia al nombre de la provincia. Ojo con ese detalle. Y aquí coloco 2, la posición de columna 2 es porque hace referencia al nombre del departamento, ¿correcto? Entonces 2 hace referencia al departamento y 1 hace referencia a la provincia. Bien, aparentemente con todo esto ya tendría las provincias cargadas en el formulario según, en este caso, el nombre del departamento que voy a tener yo que, en este caso, codificar. Bien, para ello, lo que yo voy a hacer en este caso, lo que yo debo de hacer ahora es irme, cierro la clase de provincia controller, no necesariamente tengo que estar abierta, solamente la abrí para poder mostrarles la referencia, y voy a tener que programar en este objeto. Este objeto maneja un evento, ¿correcto? Que es el evento item stated chain o static chain. Es decir, cuando ocurre un cambio en el estado del ítem seleccionado, ¿correcto? Es allí donde yo tengo que codificar, es allí donde yo tengo que programar.
correcto. Entonces eso lo vamos a tener que codificar para poder ahí justamente llamar al combo box, ¿no? Al método en realidad que voy a tener que codificar. Bien, entonces vamos a ubicarnos. Aquí está, este es el evento que vamos a tener que programar básicamente para poder ahí como se dice, invocar en este caso al método que ya hemos codificado, que ya hemos programado, correcto. Bien, ¿cómo vamos a llamar entonces al método? ¿Lo tenemos que hacer directamente? No puedo hacerlo directamente. Si lo hago directamente me puede generar un error. ¿Estamos? A ver, por ejemplo, si yo lo invoco directamente, tendría que invocarlo de esta manera. Por decir, invocar. Vamos a invocar al método listar provincias. Listar provincia. Digo, this punto listar provincia. Ahí está. Y lo primero que me pide es el nombre, ¿sí?, del departamento. Yo voy a ponerle así, Lima, por ahora, ¿sí?, un dato fijo, y voy a ejecutar. O sea, estoy dándole el valor, pero un valor fijo, que no es la idea es que jale automáticamente. Y aquí tengo, dice Lima, y ahí está. Me está mostrando entonces todas las provincias que corresponden al departamento de Lima, ¿sí? Callao, Lima, Barranco, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Ollón, Yauyos, ¿correcto? Entonces, en este sentido, ya estoy mostrando los datos de la matriz de datos, es decir, del arreglo bidimensional, ¿correcto? Bien, en este caso, lo ideal es que cuando yo cambie de departamento Pasco, me muestre las provincias de Pasco, ¿correcto? ¿Se entiende? Bien, entonces en este caso, lo que yo voy a hacer es, aquí justamente voy a tener que establecer una condición. Voy a evaluar, voy a decir si ebt punto get, en este caso static chain, si se ocurre un cambio, es igual a item event punto selected, es decir, si el item está seleccionado, entonces lo que yo voy a hacer aquí es justamente invocar al método. Al método listar departamentos, perdón, listar provincia, correcto, listar provincia. Bien, dentro del método voy a pasarle el valor del texto del combo box. Digo, this.cbo departamento punto, en este caso get selected item punto toString, lo tengo que pasar como cadena. Esto que está en la parte superior es una condición. Lo que estoy haciendo ahí es evaluar si el estado del combo box, está seleccionado. Eso es lo que estoy haciendo. Voy a evaluar si el estado del combo box
está seleccionado. Si está seleccionado, muy bien, entonces que llame al método listar provincia. Muy bien, ejecuto. Y ahí está. Lima, correcto. Si yo digo Loreto, ahí está. Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Requena, Ucayali, Putumayo. Si yo digo Tumbes, contra Almirante Villar, Zarumilla. Si yo cambio de departamento y le digo departamento de Lambayeque, ahí está, Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Es decir, está mostrando las provincias que corresponden al departamento seleccionado. Si yo digo La Libertad, efectivamente me está cargando las provincias de La Libertad. Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Volcán, Otusco, Pacasmayo, etc., ¿no? Bien, entonces ya tenemos la provincia, ¿no? En este caso se está mostrando las provincias según el parámetro recibido a través del nombre del departamento, correcto. Entonces ahora lo otro, digamos que faltaría completar o hacer es respecto a la provincia, que cuando yo selecciono, por decir, departamento Piura, provincia de Sullana, me debe salir todos aquellos distritos que corresponden o que pertenecen a la provincia de Sullana, ¿correcto? Bien. Guardamos, verificamos entonces siempre que los datos estén guardados. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí ya tenemos un avance de lo que vendría a ser en este caso el tema de la provincia. Mostrar los distritos sí va a ser un poco complejo, porque en el Perú, a nivel de todo el país, son muchos los distritos que existen. Yo, si bien es cierto, por un tema de ejemplo, para que ustedes un poco puedan de repente visualizar cómo es el manejo de la data en una matriz, que son más o menos vamos a verificar, son 196 registros los que hemos tenido que ingresar de forma manual. O sea, no es digamos difícil, pero sí es un trabajo complejo, porque hay que estar ingresando manualmente y eso demanda tiempo. En el caso de los distritos ya no lo quiero trabajar de esta manera, porque son más o menos cerca de 1800 distritos. Entonces llenar los 1800 distritos de forma manual sí va a ser un poco complicado. Yo les voy a proporcionar una base de datos, correcto, con todos los distritos del Perú, y con esa base de datos vamos a filtrar de forma automática, correcto, qué distritos son los que se deberían cargar en pantalla, pero según, en este caso, la provincia. Y es más, podríamos hacer que podríamos hacer es conectarnos a la base de datos y simplemente hacer un barrido de la información, traer todos los registros que están en la base de datos hacia una matriz que maneje en este caso los distritos, y que estos se vayan agregando de forma manual a la matriz, y finalmente de la matriz sea la que se muestre a la interfaz, correcto. O sea, todo un proceso. Es decir, me conecto a la base de datos, abro la conexión a la base de datos, recupero las filas, hago un query, hago una consulta de datos, y esos datos inmediatamente los paso a la matriz, y de la matriz de datos luego lo que voy a hacer después es, finalmente, una vez que la matriz contenga toda la data de la base de datos, de la tabla que va a traer los registros, finalmente de esa matriz se van a llenar los datos al objeto del combo box, correcto. Entonces ese sería digamos la lógica que vamos a utilizar. Ya no todavía podría también incluso, no significa que no se pueda, podría incluso hacer es que de la base de datos directamente los registros se muestren en el combo box,
correcto, pero la idea es utilizar la matriz, entonces por eso es de que voy a pasar de la base a la matriz al objeto. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en una siguiente sesión, correcto. Yo voy a preparar los datos, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan justamente acceder a ella y luego hacer el proceso de lectura de datos. Muy bien, algo que nos falta en nuestra interfaz es lo siguiente. A ver, vamos a colocar por acá un label, ¿sí? Este label se va a llamar LB localizador. Y en su nombre le vamos a poner LB localizador. Adicionalmente bueno, puedo hacer un copy, ya que acá está el diseño de mi botón. Voy a copiarlo nada más y voy a pegarlo acá. Verifico el nombre, editar. Este botón se va a llamar BTN examinar. Y aquí en sus propiedades en este caso le voy a poner en el tooltip text buscar fotografía. ¿En dónde? En el tooltip text. En el botón text, en la propiedad text le voy a poner examinar. Y en el nombre del botón es BTN examinar. Acepto. Lo que voy a cambiar es el icono. El icono se va a llamar BTN. A ver, vamos a buscar el icono acá en los puntos suspensivos. Este de acá, abrir, BTN abrir, y ahí está, ¿sí? Este botoncito. Entonces este botón lo que va a permitir es cargar la imagen o la fotografía que yo quiera. De repente en determinado momento quiero cambiar de foto o quiero asignarle una foto al registro, entonces tengo que cargar en este caso la fotografía del paciente, correcto. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente: me voy a ir a la codificación y nos vamos a ir aquí debajo de listar provincia. Por acá vamos a crear una función. Voy a poner acá crear función, en este caso examinar archivo. Así le voy a poner examinar archivo. Digo public string examinar archivo. Y lo que voy a hacer acá es declarar mi variable de tipo string. Digo string ruta. Y lo que voy a hacer acá es básicamente filtrar la extensión de nombre de archivo. En este caso le voy a decir file name, voy a hacer referencia a file name
una extensión, que es una clase, extensión filter, y voy a crear una variable llamada filtro. Filtro va a ser igual, en este caso, a new file name extensión filter. Y digo archivo de imagen JPG. Y aquí le voy a dar las extensiones de los archivos. JPG, PNG, que es la otra extensión. Sí, imagen JPG y PNG. Bien, me marca aquí un error, es porque necesito importar la clase. Hago clic ahí para que se importe y ya está. Ahora necesito una variable. En este caso voy a decir declarar variable. Declarar variable. Una variable select, que básicamente lo que va a hacer es referencia a lo que es el archivo que quiero seleccionar, es decir, al selector, el selector de archivo. Que básicamente viene a ser un cuadro de diálogo. Digo jfile, en este caso user, mi variable cuadro diálogo va a ser igual a new jfile chooser. Y ahí está. Igual importan la clase jfileChooser. Tienen que importarla. Cuando tú haces clic derecho en el foquito importar, add import, se importa acá en la parte superior automáticamente, ¿correcto? Bien, y ahora lo que voy a hacer es establecer el filtro. Establecer filtro de archivo. Digo cuadro, variable cuadro de diálogo. En este caso voy a establecer set, propiedad set. El set es para establecer set file filter, ese es el tipo de archivo que quiero filtrar, y hago referencia aquí a la variable filter, ¿correcto? Ahora lo que voy a hacer es mostrar un cuadro de diálogo. Mostrar cuadro de diálogo. Digo int valor es igual a cuadro diálogo punto show diálogo. Show diálogo, no, en este caso sería, porque es un cuadro de diálogo, ¿no es cierto? Open, show open diálogo. Y aquí voy a hacer referencia a una variable llamada formulario. Claro, todavía no existe, lo voy a crear en un momento. Y aquí voy a, en este caso, voy a evaluar si el valor del selector
de archivos es igual a la opción aprobada. Digo if variable valor es igual a j file chooser punto, en este caso approbate option, es decir, a la opción aprobada. Correcto. Si es así, lo que voy a hacer básicamente es obtener la ruta del archivo. Seleccionado, ¿ya? Entonces digo ruta, tu variable ruta vas a ser igual al cuadro de diálogo punto get, en este caso selected file, es decir, el archivo seleccionado, punto get path. El path tiene que ver con la ruta, get es obtener la ruta. Else, de caso contrario, la ruta debe ser vacío. Entonces digo ruta es vacío. Ruta debe ser igual a comillas. Finalmente, lo que tengo que hacer ahora es retornar el valor de la variable. Retornar ruta. Y eso lo hago a través de la cláusula return. Return ruta. ¿Correcto? Y grabo. Bien, acá tengo una variable que se llama formulario. Esta variable formulario la voy a declarar en la parte superior, antes de init component. Acá ya voy a declarar una variable de tipo, en este caso jframe. Digo declarar variable de tipo, en este caso jframe, o sea, de tipo formulario. Digo jframe formulario, importo en la clase jframe igual. ¿Listo? Bien, entonces si bien es cierto, ya tengo en este caso el método, ¿no? Examinar la función, porque en realidad es una función, pero lo que yo tengo que hacer es esa función examinar, la tengo que llamar ahora en el botón al cual voy a hacer referencia. Si cuando yo haga clic en el diseño, en la opción que dice efectivamente examinar, debe de llamar a esta función. De esta función estamos hablando. La función se llama examinar archivo. Entonces esa función examinar archivo es la que yo tengo que referenciar, tengo que llamar básicamente en el botón. Correcto, en el botón. Entonces aquí, acá, en su evento, en este caso action perform, aquí. Lo que voy a hacer primero es obtener la ruta, ¿sí? Obtener la ruta de la imagen. Tengo la ruta de la imagen. ¿Cómo obtengo la ruta de la imagen? A través de una variable que va a ser de tipo string, que va a ser igual a new
jframe, en este caso es mi formulario, jfrm, ¿cómo se llama? Mantenimiento paciente, correcto, mantenimiento-paciente, y hago la instancia, punto, y aquí llamo a la función, ahí está, examinar archivo, correcto. Tengo acá mis registros, ¿cierto? Y por acá, si yo digo examinar, justamente hace eso, ¿no? Es decir, abre la ventanita que contiene supuestamente, en este caso, los datos ¿no? de las imágenes, ¿no? No sé si tengo por acá una imagen de repente, no sé, de mostrar. Bueno, por acá hay una imagen. Entonces cuando yo haga clic ahí, esa imagen la tengo ahora que posicionar acá. Ya, lo que he hecho simplemente hasta ahora es cargar el cuadro de diálogo y hacer el filtro, ¿sí? El filtro en este caso son archivos JPG, correcto, JPG. A ver, vamos a ir acá a la parte superior. Acá está, ¿ves? Tipo de archivos de imagen JPG. Y esto es básicamente para la extensión, para poder filtrar únicamente esas imágenes, ¿sí? A ver, veamos. ¿Ves? Ahí está, JPG, ¿no? En este caso todas son JPG. No creo que por acá tengo un archivo de repente de extensión, de otra extensión. Sí, ¿ves? Acá está, PNG. También incluso estoy trabajando con ese tipo de imágenes. Entonces está funcionando porque lo está, en este caso, filtrando, correcto. Bien, entonces nos faltaría en este caso ahora graficar la imagen propiamente dicho dentro de en este caso el label, ¿sí? Porque acuérdense que el label es quien finalmente tiene la imagen, donde tengo yo ahí que posicionar la imagen. Muy bien, entonces ya hemos avanzado hasta esa parte, ¿sí? Lo otro que también está pendiente, nos faltaría de repente aquí mostrar es el estado del paciente, ¿sí? Que sería un método. Vamos a agregar esa parte también. Antes de la función, aquí vamos a crear un método, ¿ya? Este método va a hacer referencia al estado del paciente. Entonces aquí vamos a decir mostrar estado paciente. Crear el método público. Mostrar estado paciente.
como void nada más, ya como método local, no hace falta que le ponga public void. Void mostrar estado paciente. Y lo que voy a hacer aquí es limpiar. Primero vamos a limpiar todos los elementos del combo box. Decimos this.cbo estado paciente punto add item agregar, y aquí vamos a colocar los valores, en este caso seleccione, y ahí está, es el primer dato que quiero que se muestre. Seleccione. Bueno, son 3 datos en realidad, ¿no? Podría tener una matriz, bueno, sí, si deseo. A ver, en el caso de tipo documento de identidad habían solamente 4 registros, no habían más, ¿correcto? El estado del paciente podría ser, si es que lo quieren trabajar así. Entonces hacemos clear hecho, nueva clase, y aquí le vamos a poner estado paciente. Estado paciente controller, ¿correcto? Estado paciente controller. Muy bien, esto que está acá lo borramos. No es necesario los comentarios. Y decimos public string estado paciente A91 igual new string. Ya, en este caso, ¿cuántos estados van a haber? Por ejemplo, registrado, internado, dado de alta. Sí, podría ser que lo trabajemos de repente de esa manera. Ya vamos a manejar, digamos, tres filas, 3 datos. Entonces, filas, 3 columnas. En este caso, inclusive una sola columna. ¿Correcto? Entonces esto ya no es un arreglo bidimensional, sino es unidireccional. ¿Por qué? Porque solamente va a tener una sola fila, o perdón, una sola columna, una columna con 3 filas. Mi método se va a llamar cargar estados de paciente. Entonces digo estado paciente índice 0 registrado. Estado paciente internado. Estado paciente, siguiente índice de fila, que en este caso sería 2, de alta.
Y ahí está. Crear arreglo de datos. Crear método público. Creamos el método público. En este caso, cargar estados paciente. Guardamos y ya está. Podría ser incluso de repente como algún otro dato internado o en cuidados intensivos, en emergencia, pero eso hace referencia a lo mismo, a que está internado. No creo que tenga otro estado del paciente. Si lo tuviera, simplemente agregamos una fila más y aquí agregamos el número de filas. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, entonces ahora lo que hacemos es igual como el proceso anterior. Declaramos una variable. Tenemos que hacer una instancia. Decimos instanciar objeto. El objeto se llama en este caso estado paciente controller. Digo estado paciente controller obj estado paciente o simplemente expack estado paciente igual a new estado paciente controller. Correcto. Ya está. Importamos la clase que corresponde. Muy bien, ahora nos dirigimos a nuestro método, ¿sí? El que estábamos creando. Acá está. Mostrar estado paciente. Entonces aquí decimos eliminar. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer primero es esto de acá. Tenemos que eliminar los ítems. Eliminamos los ítems del control, en este caso CBO estado paciente, y decimos this.cbo estado paciente punto, en este caso remove all items, para eliminar todos los elementos de, en este caso, el estado del paciente. Luego agregamos, y lo que voy a hacer aquí es crear una estructura repetitiva. Crear estructura repetitiva. Me parecía que había agregado manualmente arriba el estado de paciente, por eso me fui a verificar, pero no. Muy bien, entonces aquí lo que hacemos es crear la estructura repetitiva, que no es otra cosa que un bucle, y decimos lo siguiente.
for int fila igual a 0, mientras que fila sea menor a this.obj estado paciente punto estado de paciente punto length fila más. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar los elementos, es decir, los datos. A ver, si se dan cuenta, aquí estoy declarando, ¿no? Declarando la variable dentro del for. ¿También se puede? Sí, también se puede. Es otra forma. No necesariamente tienen que hacerlo como lo hacía anteriormente, ¿no? Por ejemplo, acá tenía el for y tenía que primero declarar la variable. No, también se puede dentro del for hacer la declaración de la variable, ¿correcto? Bien, entonces aquí hacemos referencia a nuestro objeto this.obj estado de paciente punto estado paciente, hago referencia en este caso a la fila, ya no hago referencia a la columna, porque acuérdense que esto no es una matriz bidimensional, sino es simplemente un arreglo unidimensional. Bien, este método tiene que ser llamado ahora en el evento load, perdón, Windows Open It. En C# y en Visual Basic trabajamos con el evento load, ¿ya? Acá es Open It. Bien, entonces todos estos son métodos, ya lo podemos simplificar, invocar a métodos, simplemente para no estar llamando uno por uno, nos ahorramos esto lo podemos simplificar así. Y aquí decimos this punto y ahí está, guardamos y ejecutamos. Y ahí está, estado de paciente, está mostrándome vacío. ¿Por qué me está mostrando vacío si supuestamente está trayendo los datos? Claro, porque nos ha faltado algo. ¿Qué nos ha faltado? Nos ha faltado llamar justamente a la matriz, así como acá tengo que llamar a la matriz. Entonces aquí lo que voy a hacer es invocar al método, vamos a ver cómo se llama, this.obj estado de paciente punto, ahí está, cargar estados de paciente. Este es el método que tengo que llamarlo antes, porque si yo no lo llamo, claro, la matriz recorre, pero no tengo en buffer, no estoy cargando los registros, por lo tanto los muestra en blanco. Ahora sí, registrado, internado y de alta son los estados que maneja el paciente. Pero si tú te das cuenta, aquí no está cambiando ni la provincia ni está cambiando el estado del paciente. ¿Por qué? Porque lo tengo que invocar en el método que se llama mostrar pacientes. Es decir, acuérdate que para yo poder cargar los datos de la matriz había creado en este caso un método, que es este método de acá, mostrar registro paciente. Entonces es aquí donde yo tengo ahora que hacer referencia, ¿sí?, al estado del paciente en cuanto a no solo al departamento, sino también a la provincia. Entonces aquí por favor tienen ustedes que agregar, ¿ya? Dicen this, completa
punto cbo provincia punto set, en este caso select item, y ahora sí llamamos al objeto paciente punto matriz paciente y tengo que hacer referencia a la fila. Acuérdense que antes yo no lo llamaba básicamente porque no tenía datos en la provincia, y yo les decía, si yo lo cargo me va a generar error porque no tenía datos. Entonces ahora yo tengo que indicarle el dato de la matriz. Si te das cuenta, departamento es 9, provincia debe ser 10 probablemente. A ver, ejecutemos. Ahí está, Cajatambo. ¿Sí? Cajatambo, San Martín, Lima, Cañete, Cajatambo, Guarochirí, Cañete, Lima. Está cambiando. ¿Sí? Ya. Entonces, eso por un lado. Y también tengo que llamar al estado del paciente. Tengo que ir un ratito a la matriz, a la clase paciente controller, para ver en dónde está el estado. Ajá, el estado está en dónde. En este caso, la posición 16, la columna 16. ¿Correcto? 16. Muy bien. Entonces aquí, después de cargar imagen, digo this punto cbo estado de paciente punto set item fila. Tengo que hacer referencia a la fila y digo acá, en este caso, la matriz, ¿no? Dis.obj punto paciente, y ahí está, coordenada de la columna 16. Y ahí está registrado, de alta, registrado, de alta, registrado. Listo. Bien, todavía me queda un par de minutos. A ver. Hay un detalle cuando cargue el formulario, no sé si se dan cuenta. Cuando digo run file, como que aquí no muestra nada, ¿no? Como que se supone que ha cargado por defecto Lima, pero aquí debería de salir así, Lima, ¿no? Y es más, se supone que ya cargó los registros, primero los departamentos. Vamos a ver ese tema, por qué está sucediendo eso. Y eso tiene que ver seguramente con el evento Windows Opening. Acá. ¿Ves? Primero está cargando los pacientes y luego los métodos. Voy a hacerlo al revés, ¿ya?
voy a ahora a indicar que primero se cargue todos los datos que hace referencia al combo y que luego de ello cargue ya a los pacientes en pantalla. ¿Correcto? Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Cajatambo, San Martín, vámonos al método, ya, el método que está en la parte superior. Aquí trabaja con una variable llamada fila. Se supone que fila es quien maneja la posición, ¿no? Fila 0, coordenada 10, 0, 10. Vamos a ver. Cargar, ¿dónde está? Paciente, ¿no? Paciente controller. Cero 10 es Guaura. Ok, acá dice Guara. Un error acá, un lapsus, señores, ya. Aquí, por ejemplo, con respecto al dato, yo digo, ¿por qué se muestra vacío cuando va al primer registro? Claro, si bien es cierto, eso hace referencia básicamente al departamento de Lima, ¿correcto? Y si ustedes verifican, Lima tiene una provincia que es Huaura, y ahí dice Guara. ¿Qué faltó? La U. Un lapsus. Ya, entonces por favor tiene que tener mucho cuidado con eso, ya. Qué bueno que nos salgan estos errores para poder darnos cuenta de que efectivamente si el dato no existe pues no lo selecciona, ¿no? Ahora sí ya lo acabo de modificar. Por favor, repito, en la clase de paciente controller, bueno, ha sido un lapsus mío, yo he puesto Guara y es Guaura, ¿ya? A veces puede haber errores al momento de digitar. Por favor, revisen bien los datos, porque si no sale es porque probablemente el dato no existe. Al no existir, el combo box no selecciona el elemento, ¿ya? Bien, entonces ahora sí, nuevamente le digo ejecutar. Ahora sí, pues, provincia de Guaura, ¿correcto? Registro último, Lima, Cañete, Guarochirí, él vive en Cajatambo, ella vive en Cañete, San Martín, provincia Cajatambo, provincia de Guaura. ¿Listo? Y claro, obviamente tengo de acuerdo, ¿no? Mira, si es San Martín, ¿ves? Me está mostrando solo los departamentos de San Martín. O sea, me desplazo entre el registro y también se actualiza. ¿Te das cuenta? Mira, por ejemplo, acá empieza con Moyobamba porque está en San Martín. Si yo digo atrás, ya me fui a Lima. Y Lima empieza con Callao, Lima, Barranca. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un poco también la idea de la navegación entre registros. ¿Listo? Muy bien. Bueno, estamos más o menos, van a ser 11:05, alrededor de 11:05. Hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. Por favor, todo lo que estoy haciendo, toda la clase ha sido grabada, no se preocupen por eso. Luego yo lo voy a subir a la plataforma, correcto. Por favor, avancen todos los videos, todas las sesiones que se están haciendo, por favor vayan avanzando, porque esto es con nota y se va a revisar.
En la próxima sesión vamos a ver ya lo que es conexión a base de datos para traer los distritos. Voy a preparar una base de datos, son más o menos cerca de 1800 distritos los que tiene todo el Perú, y lo voy a crear en una base de datos para luego esa información hacer un barrido, pasarlo a una estructura repetitiva, a una matriz de datos, y mediante una estructura repetitiva empezar a hacer la carga de la data que está en la base de datos de la tabla a la matriz, y finalmente de la matriz al control. Correcto, eso lo vamos a trabajar la próxima sesión. Adicionalmente también el tema de que se cargue la foto aquí, ¿sí? Hemos hecho un avance nada más, nos falta ello. Y ya luego es el mantenimiento, ¿no? El botón nuevo, guardar y mostrar los registros finalmente acá, para luego pasar ya a lo que es la cita médica. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí me quedo el día de hoy, ¿correcto? Por favor avancen, me voy a quedar en interno. Cualquier consulta que ustedes tengan, por favor me escriben. Si hay algo respecto a lo que estamos avanzando, me pueden escribir por interno mediante la plataforma que estamos ahorita trabajando, y por favor simplemente avancen. Esa es toda la recomendación que les pido, que no se junten los videotutoriales que estamos haciendo, porque la idea es que ustedes, como se dice, avancen en la medida posible con todos los tutoriales que estamos haciendo, ¿correcto? Muy bien, si hubiera alguna pregunta, por favor, por interno, ¿correcto? Muy bien, señores, entonces me despido de ustedes. Cuídense por favor y traten nuevamente de avanzar. Muy bien, eso sería todo. Gracias. Chau, chau.